Muy buenas, sed bienvenidas, bienvenidos a un vídeo más en el canal de Gomic. Y diréis, ¿de qué se trata? Pues si habéis leído bien la descripción, estamos empezando esta nueva etapa con una sección que hemos bautizado con el nombre de Charlando con, y en la que, como bien veréis, entrevistamos a artistas de la plataforma. En este caso, vamos a empezar con Mauricio Morari, creador de Los Freaks, y que también nos trae este libro de aquí, en el que nos cuenta su arte, sus orígenes, su evolución como profesional y un largo etcétera de cosas que son súper interesantes y que también veremos ciertas pinceladas en este vídeo. Así que, sin más dilación, os dejo la intro, el partner y vamos a la entrevista. Eres creativo porque ves el mundo de una manera diferente. Con tus manos, le das vida a lo que amas. Tus ojos ven más allá de lo que es para imaginar lo que podría ser. Y todo lo que eres capaz de aprender, lo puedes encontrar en Doméstica. Activa tu creatividad con los cursos online de domestika.org. Muy buenas a todos y a todas, sed bienvenidos a un Charlando con. Es el primero, sí señor, bueno, no es el primero, porque el primero lo tuvimos hace ya un tiempito, pero yo como buen novato que soy, la cagué, sí, lo admito, la cagué, no grabé la entrevista, así que os pido disculpas. Ahora sí, vamos a empezar esta nueva serie de Charlando con, y empezaremos con Mauricio Morali. Muy buenas, Mauricio, bienvenido. Hola Marc, pues muchas gracias por la invitación, la verdad me da muchísimo gusto poder estar aquí con toda tu audiencia, ¿no? Y con todo ese, para agradecer ese apoyo que nos das a todos en la parte del cómic, ¿no? Como, con ese espacio que tienes en cómic. La verdad es que debo daros las gracias a vosotros. Primero a ti por regalarnos tu tiempo, un domingo además, cuando es fin de semana y hay que aprovechar, pero no, estás aquí. Muchísimas gracias. Y esa gratitud la hago extensible a todos los que, como tú, hacéis cómic y nos lo regaláis a los que nos gusta el cómic. Y para mí es un placer que la plataforma que estoy gestionando tenga pues cómics como el tuyo y el de más gente, y pues sea vamos a decir, escaparate para todas aquellas personas que quieran mostrar su talento y quién sabe, ¿no? En un futuro pues dedicarse a esto o quizá pues mucho más, quién sabe. Gracias. Sí, pues es un placer, la verdad, aunque todo que es domingo y lo que sea, a mí me encanta hablar de esto y creo que algo que tiene Gomic es que es una comunidad que se siente como esa pasión, ¿no? Ese gusto por lo que la gente hace. Y yo alguna vez me pasé, te contaré más adelante, pero yo en algún momento trabajé en publicidad y hablabas de trabajo y la gente decía, no me hables de trabajo, estamos divirtiéndonos, ¿no? Pero en este tipo de cosas la gente disfruta, así que estés descansando y todo, la gente habla por gusto, ¿no? Por puro gusto de esto Claro que que sí, hacemos. pues eso es por lo que lo hacemos en el día de hoy, porque cada día trabajamos un poquito en esto que nos gusta tanto. Yo desgraciadamente, buen artista no soy, pero me gusta el cómic, me gusta todo lo que este mundo conlleva, y es lo que me llevó pues a empezar Gomic, y espero que con vuestra ayuda desde vuestras casas pues la cosa vaya creciendo y pues quién sabe a la larga eso os ayude. Mauricio, si me permites, pues para todas aquellas personas que pues sí conocen tu cómic o no, háblanos un poquito de ti, por favor. Bueno, yo soy un artista mexicano, yo vivo aquí en México y bueno, como te platicaba hace ratito, yo empecé trabajando para publicidad, pero antes de eso, o sea, yo siempre disfruté dibujar, desde que era un niño chiquito, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la enorme fortuna de que mis papás siempre les gustó el arte, ¿no? Mi abuelo era un artista, también un ilustrador, y siempre estuvo como ese respeto al arte. Entonces no me topé con cosas con las que otros se topan, como que dicen, no, es que el artista pues, se va a morir de hambre, ¿no? O esto es así como que búsquete un trabajo de verdad. O sea, nunca me pasó nada de eso. Entonces yo lo agradezco mucho. Mis papás son como aficionados al arte, pero no son artistas tal cual. Los dos han incursionado de repente por hobby. Los dos son diseñadores industriales, Vale, vale. pero siempre tuvieron
pues admiración por el arte, entonces como que sí nos inculcaban eso. Yo soy el mayor de 3 hermanos, ¿no? Mi hermano, el de en medio, también es artista y trabaja en cosas muy parecidas a las que yo hago. Entonces tuve esa fortuna, ¿no? De crecer en un ambiente en donde la gente le gustaba el arte. Y bueno, pues cuando fui creciendo, pues hubo una etapa ya por ahí de la prepa que dejé de dibujar un rato, o sea, como que de repente empieza uno con otras prioridades, presión social y demás, lo dejé un ratito. Sí dibujaba yo en mis cuadernos de la prepa y todo, pero no lo tomaba tan en serio. Hasta que ya pasé a la universidad, donde me decía, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Yo decía, bueno, no sé. Yo quería estudiar algo relacionado con animación o así, pero para empezar en ese momento, estoy hablando de 2002 por ahí, pues yo tenía que decidirme, pero no había aquí en mi país una institución donde dieran animación tal cual. O te dicen, no, pues sí hay animación, pero eran los motion graphics que ves en el banco, ¿no? O cosas así, que no era lo que yo buscaba. En ese entonces mi mamá daba clases de diseño gráfico y pues yo no quería que mi mamá fuera mi profesora, entonces dije, no, necesito algo diferente. Estudié ciencias de la comunicación, que aquí en México es una onda como dirigido a medios, televisión, cine, radio, y pues me gustó mucho esa carrera. Mis compañeros y yo nos burlábamos, decíamos que era un mar de conocimientos de un dedo de profundidad. Pero bueno, ahí como que cada comunicólogo que yo conozco se dedica a cosas muy diferentes, casi siempre relacionado con medios, ¿no? Yo empecé trabajando en prensa, o sea, trabajé yo en un periódico aquí en Cuernavaca, Morelos, que es donde yo vivo. Y pues bueno, fue una etapa de mucho aprendizaje y todo, pero siempre tenía yo esa cosquilla de meter el dibujo, meter la ilustración. Descubrí en su momento algo que es la infografía, ¿no? Que es como cómo conviertes datos como imágenes que se puedan entender rápidamente, ¿no? Desde gráficas hasta, por ejemplo, cuando tú ves una noticia de un choque, ¿no? Y ves el carrito y la carretera y dónde fue el choque y te lo ilustran como para entenderlo más rápido. Entonces me empezó a interesar eso. Entonces tomé una maestría en una universidad pública aquí en México, que es la UAM, una maestría en producción editorial. Y descubrí que me gustaba mucho lo editorial, ¿no? Con todo de que ya trabajaba en periódico, pero yo en la parte del periódico que trabajaba era en publicidad, se llamaba diseño publicitario. Y sí me gustaba, pero siempre tenía yo esa cosquilla del dibujo, ¿no? Entonces yo dibujaba por mi cuenta. Mi hermano entró en ese momento, estaba muy clavado con DeviantArt, esta comunidad que había de artistas, que todavía existe, ya no es igual como era antes, pero hubo un momento en que fue muy, muy movida, ¿no? Y muy conocida. Y era como el primer contacto con otros artistas, ¿no? Ver el trabajo de ellos, de repente ver tutoriales, ¿no? Entonces todo eso a mí me gustó mucho. Yo lo conocí gracias a mi hermano Diego, ¿no? Pero pues ahí me clavé en ser autodidacta, ¿no? Me pasaba que de chico me querían meter a cursos y bueno, vamos a dibujar la naranja o vamos a dibujar la torre de la iglesia. Y yo decía, yo quiero dibujar lo que a mí me gusta, ¿no? Siempre fui muy fan de los dibujos animados, por ejemplo, las caricaturas, los videojuegos, todo eso me encantaba, pero pues yo no sabía que alguien se podía dedicar a eso, ¿no? Y sobre todo que en mi país pues no había como una industria propiamente, o sea, si querías estudiar algo así, pues tenías que irte a Vancouver o a Estados Unidos, ¿no? Entonces pues yo no tenía la solvencia y pues no me quedó otra más que aprender por mi cuenta, ¿no? Donde empecé a dar como el salto fue cuando empecé a ir a eventos. De repente, digo, yo vivo en Cuernavaca, que está como a 1 hora de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México sí hacen convenciones grandes, ¿no? Entonces yo de repente agarraba mi camión, me iba solo a las convenciones, pues primero para ver cómics y ver cosas así, conocer artistas nuevos, pero de repente pues decía, bueno, quiero platicar con la gente que ya se dedica a eso y que me digan pues cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, constantemente al ir a convenciones hablaba con gente y eventualmente, pues ya me iban reconociendo, pues casi que está el tipo que pregunta cosas, ¿no? Entonces fui haciendo amistad con algunos. Y pues eso fue lo que me ayudó a entender un poquito cómo funcionaba el medio. Y me fui haciendo amigos también que trabajaban en animación. Yo decía, pero ¿cómo le haces para trabajar en eso, no? Me decían, bueno, necesito estudiar algo de eso, no una carrera. Me dicen, no, mira, lo que importa aquí es el portafolio, o sea, que sepas hacer las cosas bien. O sea, de nada sirve que tengas un doctorado en ilustración si no sabes dibujar, ¿no? O sea, si no sabes agarrar ni siquiera un lápiz. Vale, deja que te corte. O sea, en resumen un poquito, tú empezaste como en publicidad, dices. Ajá, o sea, mi primer trabajo fue en un Empezaste periódico. en publicidad, luego te fuiste a la infografía.
Pero siempre teniendo paralelamente ese amor por el dibujo y la ilustración que tú lo tenías ahí, que te estaba picando gusanillo, como bien dices. Luego, pues tu hermano, tuviste la influencia un poquito de tu hermano y de DeviantArt, y ahí es cuando empezaste a ir a convenciones y demás, ¿no? Es lo que estás comentando, ¿no? Más que nada para un poco... Vale, perfecto, genial. Claro, ajá. Entonces empecé como que a buscar la forma de unir mi trabajo, que era lo editorial, con la parte del dibujo que me gustaba, y por eso fue que me metí a la maestría y todo. Pero al mismo tiempo yo tenía ese hobby y esas ganas de trabajar en animación, ¿no? Que yo no lo veía posible. Pero bueno, empecé a conocer gente y bueno, aquí en México, en el estado de Querétaro, empezaron a hacer un evento que se llamaba el Illustrators Deathmatch, ¿no? Entonces rentaban un teatro de así de la ciudad y traían invitados así pesadísimos, o sea, de los más pesados de DeviantArt, llegaron a dar sus conferencias. Entonces, pues, entre que conocí mucha gente que era aficionada, que también se quería dedicar a eso, a la ilustración, y al mismo tiempo, pues, teníamos a gente de primer nivel que venía a darnos sus conferencias de cómo trabajaban, a darnos sus consejos, ¿no? Entonces, esto todavía me motivó más. Dije, no, sí se puede, ¿no? Y mucha de la gente que yo conocí en ese momento, pues eran novatos también, o era gente que ni siquiera había entrado. Y con el tiempo, muchos fueron colocándose en la industria, empezaron a conseguir trabajos, ¿no? Y un día, bueno, yo ya tenía otro trabajo diferente, trabajaba yo para una empresa aquí de gobierno, se llamaba el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ¿no? Habían jalado para hacer cosas de comunicación, guión, video, publicidad y demás. Pero igual yo decía, es que no, sigo sin estar contento, ¿no? Entonces lo que hice, dije, me puse una meta, voy a ahorrar tal cantidad de dinero como para mantenerme un rato, voy a tratar de vivir de comisiones, ¿no? Porque me estaban empezando a caer comisiones, que es algo que yo decía, bueno, ¿cómo le hace la gente para vivir del dibujo, no? Yo siento que entre más lo hace uno, la gente empieza a ubicar el trabajo y llega el punto en que te empiezan a decir, oye, ¿cuánto me cobras por un dibujo, no? Y ahí dije, ay, o sea, sí puedo sacar dinero de ahí, ¿no? Entonces di ese salto, me fui a vivir a Querétaro y empecé a vivir de comisiones. Y de repente un amigo me habló de los que conocí en este evento que te digo del Deathmatch y me dice, oye, están buscando a un artista para una película 3D. Yo le dije, oye, pero es que yo no sé 3D, yo soy artista de 2D. Y me dice, no importa, es una película que se llama Annie Bruno. En el medio de animación de aquí en México es muy conocida esa película porque la empezaron a hacer y después como que se les acabó el dinero, estuvo enlatada durante un buen de años, y luego la retomó un estudio que se llama Anima Studios, ¿no? Que es un estudio donde yo quería entrar. Me acuerdo que en algún momento, pues yo junté mis dibujitos, los metí en un CD, los mandé en paquetería para mandarme portafolios, y jamás me contestaron, o sea... suele pasar, creo yo, eso, ¿eh? Sí, fue un fracaso total, o sea, yo dije, bueno, pues no se puede, ¿no? Pues resulta que ese estudio es el que estaba trabajando esa película. Fijaos que al final la de vueltas que da la vida, tú queriendo entrar por una parte y luego al final... por la puerta lateral, entraste, ¿no? Yo creo que es el hilo conductor es como el gusto por lo que uno hace y el conocer a otras personas y compartir ese gusto, como que ahí van surgiendo. Exacto. Yo creo, y me perdona que te corte, yo creo, y no sé si me habrás oído decirlo mucho, ¿no? Yo me canso de decir que hay que generar comunidad, hay que hacer que la gente pues vea vuestro trabajo e intentar pues empezar a conocer gente y conoceros entre vosotros artistas y como bien has presentado, conociendo gente, te salió este trabajo, ¿no? Ajá. Y fíjate, hablando de las comunidades, a mí se me hace muy chistoso. Aquí en México, aquí en la ciudad donde yo vivo, yo tengo un amigo que organiza eventos, aquí consigue el lugar, un museo y todo, para que la gente ponga sus mesas de cómic y no cobra nada y no sé qué. Y luego digo yo, qué increíble que luego es más la gente que no es artista la que junta a los artistas que los mismos artistas, ¿sabes? O sea, la gente que disfruta del arte. Sí, mira, ahí te voy a dar la razón y es muy cierto, porque la verdad es que muchos de los artistas que están en Gomic, y es un ejemplo pues, que puedo dar a la gente que nos está viendo, es que muchos de ellos no utilizan medios para darse a conocer. Y yo, bueno, que parte de Gomic tiene que ver una parte con la publicidad y demás para intentar que la plataforma se conozca. La publicidad es la base del conocimiento, sí. Hay muchas vallas publicitarias, ¿no? Aquí en España, cuyo eslogan, cuando no tienen publicidad, es si no estás aquí, no te ven. Entonces, ¿qué intentan decirte? Pues que te publicites para que la gente te vea. Y es muy... lo que acabas de decir tú, es
es algo que a mí me parece raro que muchos artistas que son de mucha calidad pues no conozcan pues formas de mostrarse como puede ser Patreon o DeviantArt, como bien has dicho, o yo qué sé, o Fiverr, que está más para gente de publicidad y de gente que hace trabajos de autónomo, freelance, ¿no? Pues que son artistas y no conocen los medios con los que los artistas se dan a conocer, ¿no? Y eso me parece muy curioso y es lo que acabas de decir tú y me parece realmente curioso, sí. Eso es un punto importantísimo que muchas veces no se habla de eso, ¿no? En el arte hay mucha gente de muchos tipos de personalidades. También hay gente muy introvertida y dice, no, es que yo con mis cosas y ya, ¿no? Pero algo que yo aprendí, por ejemplo, cuando trabajaba en esta parte de publicidad, hay un término que le llaman top of mind, ¿no? Que es como hasta arriba, como de tu mente. ¿Y esto qué es? Es, por ejemplo, ¿por qué la Coca-Cola sigue poniendo publicidad? Todo el mundo sabe que es la Coca-Cola, pero te refresca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a eventos? La gente te ve y se acuerda de ti. O sea, yo el ejemplo que le pongo a mis alumnos siempre es, imagina que yo te digo ahorita, piensa en un dentista, ¿no? Y dices, ay, se te ocurre alguien, ¿no? Y a las 2 horas llegas a tu casa y diablos, mi primo es dentista y no me acordé, ¿no? O sea, como que no lo traías fresco en la cabeza. Entonces, cuando estás presente en los eventos, la gente dice, necesito un artista, pues yo acabo de ver a este fulano, ¿no? A esta persona. Entonces, es más fácil que te recuerden, o sea, que te tengan presente. ¿Sale? Entonces, yo siento que esa es otra de las importancias de los eventos. Entonces, una vez me pasó que mi abuela me dijo, oye, tengo una amiga que su hijo quiere ser artista, ya estaba trabajando en Anima, y hablé con él, y me decía, es que a mí no me gusta convivir. Digo, diablos, es que ahí también es difícil, porque cuando tú eres freelance, cuando tú no trabajas para un estudio, para una empresa, tú tienes que llevar tu propia publicidad, o sea, tienes que ser la persona que planea, o sea, tu obra o lo que sea, la ejecuta, pero también que la distribuye y que la vende, o sea, tiene uno que aprender a venderse, o sea, o a vender su obra, quiero decir, para hacerlo viable, porque si no, eventualmente no vas a poder vivir de eso y vas a tener que dedicarte a algo que no te gusta, ¿no? Sí. Voy a aprovechar esto que estás diciendo para toda esa Ajá. gente que nos está viendo, que nos vea en YouTube, tomad nota, tomad nota. Os lo está diciendo alguien que le enseña eso a sus alumnos, ¿de acuerdo? Es importante. Sí, entonces, ¿qué más estaba diciendo? ¿En qué punto iba? Bueno, cuando había entrado Anima, ¿no? Que entré a esta película de Annie Bruno. Y bueno, al final, fíjate, hay un director de cine que se llama Carlos Carrera, ¿no? Que yo admiraba así, porque tiene un cortometraje que se llama El Héroe, que lo buscan en YouTube, que es una historia en el metro, ¿no? Que fue un trabajo que hizo él cuando estaba casi graduándose de la universidad. Un trabajo hermoso. Y yo admiraba mucho a este cuate, ¿no? Bueno, resulta que él estaba dirigiendo la peli, ¿no? Entonces hice la prueba. Básicamente lo que tenía que hacer es que me daban fotogramas, o sea, capturas de la peli, porque ellos hacían la preproducción acá, pero mandaban a un equipo que estaba en la India para que ellos hicieran el 3D. Entonces hay veces que te mandaban cosas que estaban mal, o sea, decías, bueno, tienes el sol aquí, pero tienes una sombra hacia acá, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces yo tenía que agarrar y pintar encima y decir, mira, las sombras y la luz tienen que ser así. Les hacía notas y se las mandaba. Ese fue mi primer trabajo. Me dijeron, son 2 meses. Bueno, para no hacerles el cuento largo, estuve 5 años trabajando en Anima, pero fue porque empecé a conectar con otras cosas. Como yo llegué a vivir allá, o sea, me quedé, pues mi abuela, pues era la que vivía ahí cerca del estudio. Le dije, oye, abuela, dame chance de quedarme contigo 2 meses nada más para trabajar. Y eventualmente, pues como se alargó, pues me fui a vivir solo. Pero en ese momento, pues yo no tenía nada que hacer. Entonces lo que hacía es que acababa mi trabajo y me quedaba haciendo mis dibujos. Y de repente pasaba algún productor y me decía, ¿cómo? ¿También haces personajes? ¿O también haces fondos? Sí, ¿no quieres hacer una prueba para tal otra película? Y yo, pues bueno. Entonces de ahí empecé a hacer pruebas. Digo, no todas pegaron. O sea, hubo estaba sacando la caricatura esta del Chapulín Colorado y hice mi prueba y no pasé, o sea, no me aceptaron. Pero hubo otras en donde sí me aceptaron, ¿no? Entonces trabajé para una película que se llama La leyenda del chupacabras en ese entonces, ¿no? Y tenía que hacer algo que se llamaba desarrollo de personajes. Entonces me daban un personaje, una imagen, y yo tenía que dibujar todo el giro, ¿no? Del personaje, ¿no? Para ver cómo era por otros lados, trabajar expresiones para que los animadores supieran pues, cómo se ríe ese personaje, cómo se enoja, todo eso, ¿no? Entonces fui aprendiendo ahí, al principio obviamente me regresaban todo rojo con un chorro de notas, ¿no? Y eventualmente pues fui aprendiendo cómo se hacían las cosas.
después entré a una cosa que se llama el concept art, que es, bueno, ¿qué es eso del concept art? ¿No? Yo tenía amigos que decían, yo hago arte conceptual y colgaban estambres y hacían manchas en la pared. Y porque para eso, para ese medio, pues eso era arte conceptual, ¿no? Pero hablando de animación, el concept art es cuando tienes una idea o algo en un guión y no existe ninguna representación visual, tú tienes que definir cómo se va a ver, ¿no? Entonces, yo me tocó trabajar en eso, pero en ambientes. Pues hay una escena en un pueblito de 1800 en tal zona de México y no sé qué, y entonces hacer investigación, hacer mis dibujos y proponer esto se puede ver así, ¿no? O sea, arte conceptual de espacios, de escenarios, básicamente, ¿no? Exactamente. Perfecto, sí. Lo que le llaman ambientes. Esto aplica tanto en videojuegos como en animación y todo. Entonces, digo, yo entraba a producciones que ya tenían un estilo. Entonces, a mí lo que me ayudaba era la capacidad de poder imitar ese estilo, ¿no? Porque hay como dos tipos de chamba o de trabajo que uno puede conseguir, ¿no? Hay veces que te buscan por lo que tú haces. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la onda estilizada. O sea, no me gusta un realismo 100%, pero tampoco me gusta cartoon tipo Nickelodeon. Me gusta algo como más tirándole a algo como lo de Blizzard o Overwatch, ese tipo de cosas. Ese es como lo que a mí me gusta, ¿no? Que es chistoso porque en mi trabajo profesional no hay mucho de eso. O sea, casi siempre en mi portafolio hay cosas que me adapto a lo que otros hacen, ¿no? Eh, Uno de los principales problemas que yo empecé a notar en la gente que venía de ilustración o en la gente más novata es que dicen, no, pues yo dibujo así, ¿no? O sea, yo vengo a dibujar lo que yo hago. Es que no. Una cosa es tú trabajar como ilustrador, que te digan, oye, quiero que me hagas un póster o que me hagas una ilustración para algo, ¿no? Donde buscan tu estilo. Y otra es que te están jalando a ti para ayudarle a otro a hacer lo que él quiere, no lo que tú quieres. O sea, tú le estás ayudando a él a alcanzar su objetivo. Entonces, ese era un cambio de mentalidad que yo veía que a mucha gente le costaba trabajo, ¿no? Porque como que como artistas siempre queremos como dejar huella, ¿no? Decir, bueno, es que yo quiero dejar aquí mi marca y yo hice esto. Y la vas a dejar, ¿no? Eventualmente vas a estar en un crédito de una película y hay bases de datos donde sale la gente que ha trabajado en pelis. Pero es esa mentalidad más de colaboración que el de decir yo quiero tener el protagonismo, ¿no? Esa es una parte que yo vi que cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, el poder confiar en otros, saber que es un trabajo colectivo, ya no nada más se trata de ti, ¿no? Eso es algo que me costó trabajo. O sea, quiero hacer un pequeño énfasis en esto, ¿no? Que, porque muchas de las personas que nos verán o que nos están viendo que empiezan, ¿no? Creen que la única forma de crecer o de llegar a algo es haciendo tus dibujos tú y creando tu propia historia o tu propio cómic, ¿no? Pero tú nos estás mostrando que formando parte de un colectivo, siendo una pequeña hormiguita que hace un pequeño dibujo para algo más grande, puedes formar parte de una gran producción como puede ser pues alguna de las que has trabajado tú o quizá pues mirando más allá pues alguna de las que podemos ver en el cine hoy en día, ¿no? Entonces dices que es eso lo complicado, ¿no? En pasar de una parte más individualizada a una parte más colectiva, quizá. Sí. Cambiar ese mindset e intentar entrar en el grupo, ¿no? Claro, y es que hay muchas cosas que nadie te explica, ¿no? O sea, como que hay veces que se dan por hecho que tú ya sabes ciertas cosas, entonces de repente te topas con pared porque nadie te explicó que funciona así. O sea, es como si yo quisiera hacer una pirámide, pero yo mi ladrillo lo hago diferente y lo pinto de otro color. O sea, cuando veas la pirámide se va a brincar ahí ese ladrillo azul, ¿no? ¿Quién hizo eso, no? O sea, rompe con todo el esfuerzo de todos, ¿no? Y al final, pues, ¿qué es un director? ¿No? O sea, hablando de un director de una peli o de un capítulo de algo así, pues es el que da dirección, es el que dice, vamos todos para allá. Tú no puedes decir, ay, pues yo voy para allá y me vale gorro, ¿no? O sea, como que tienes que colaborar y seguir las indicaciones de algo para que logren algo en conjunto, ¿no? Entonces, eso es algo de mindset que me costó trabajo al inicio, ¿no? Y también el confiar en otros, porque luego uno cuando trabaja solo dices, es que solo yo lo puedo hacer, ¿no? Y aquí no, o sea, tienes que, y si el otro no puede, le enseñas cómo. O sea, ¿cómo decirlo? Si hay una etapa en la preproducción, que es el diseño de producción se llama, o en inglés le llaman también el visual development, que es, bueno, tengo una película, pero no sé cómo va a ser el estilo. Hay veces que se contratan artistas porque pues, tiene un estilo parecido al que me gusta. Hazme una propuesta, ¿no? Entonces ahí cada quien pues, dibuja como ellos lo hacen y te proponen, ¿no? Mira, algo así. Ah, ok, me gustó lo que hizo él. Oye, entonces tú vas a hacer como la dirección de arte. Ahora hazme un manual en donde le expliques a la gente, porque al final es un lenguaje, te estás inventando un lenguaje que habla esa película. Entonces,
¿cómo le enseñas a alguien que dibuja diferente? Porque digo, si trabajas con 30, 40, 50 o más personas, pues todos van a dibujar diferente. Entonces tienes que explicarles cómo hacerlo igual. Y bueno, también está la figura del supervisor o el director de arte, te va a decir, oye, no, mira, aquí, esta rayita que hiciste te pinta encima, hazla más redondita o hazla así. Y poco a poco vas aprendiendo, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Pero sí es algo que cuando uno trabaja solo, pues no, o sea, no sucede, ¿no? Otra de las cosas que me venía a la mente con lo que decías, esto de cuando aprendemos a dibujar hay mucho esa parte de imitar y está perfecto, o sea, hay mucha gente que le encanta el anime y a mí el anime se me hace hermoso también y está muy bien estudiarlo, por ejemplo, las expresiones, la estilización y todo, pero yo siento que lo ideal, o sea, está muy bien adaptarse a ese estilo o a los que sean, entre más adaptable seas vas a ser más empleable, pero también está padre tener una voz propia. Entonces lo que empieza a pasar es que dices, del cómic o de tal artista, ay, me gusta mucho cómo hace los ojos. A ver, vamos a estudiar cómo lo hace él. Entonces empiezas como que a mezclar lo que tú observas en otro con lo que haces tú. Y entonces sale algo diferente. O sea, y son tantas las combinaciones que terminas haciendo algo que pues, es único. O sea, al inicio empieza a ser un poco difícil separarte, ¿no? A mí me gustaba mucho el arte de un cuate que se llama J. Scott Campbell, ¿no? Que hacía los cómics de Danger Girl y de Gen 13 y varios otros. O sea, su arte me encanta. Hasta la fecha hace unas portadas que se me cae la baba. Pero me gustaba mucho lo que él hacía. Pero cuando uno imita mucho a alguien, terminas volviéndote la sombra. Es como que el J. Scott Campbell de descuento, ¿no? O sea, la imitación. Entonces termina siendo mejor que tú te hagas de una voz propia, absorbiendo lo que te gusta de cada cosa, ¿no? También hay limitaciones técnicas, ¿no? O sea, a mí me encanta lo que le llaman el digital painting, súper detallado, pero si yo quiero hacer un cómic así, me voy a tardar un año en sacar uno, ¿no? Entonces tiene uno que optimizar. En animación hay una cosa que le llaman el millaje de línea, ¿no? Entonces es un diseño de personaje, si le pones muchos garigoles y así, ahora imagínate dibujarlo 24 veces por segundo, o sea, entonces tienes que empezar como que a optimizar. Son cositas que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de las producciones, yo estuve ahí en Anima un rato, después salió una serie para Netflix basada en esas películas de las leyendas, se llama Legend Quest. Entonces, esa fue la primera como serie que trabajé yo ya para un cliente grande, ¿no? De parte de Anima, o sea, dentro de Anima, pero trabajábamos para Netflix. Trabajé en esa primera temporada como concept artist, aprendí mucho. Hay uno de los artistas que yo más aprendí, es un cuate que se llama Gabriel Vera, lo encuentran en Instagram como Stevie Wu, y él tiene mucha experiencia en animación. Entonces yo al principio, o sea, yo lo tomé un poquito como mentor, porque era de las pocas personas que yo le decía, ay, Gabo, tengo que hacer aquí un arrecife, ¿no? O un precipicio. ¿Y cómo hago las piedras? Y él, la verdad, tenía la paciencia de que dejaba de hacer lo que sea y me decía, mira, agarras el pincel y haces así. O sea, yo agradecí mucho esa ayuda, porque muchas veces también pasa, y bueno, viniendo de un trasfondo de publicidad, en publicidad también hay un ambiente muy tóxico, ¿no? Entonces, ¿por qué le voy a ayudar si a mí nadie me ayudó, ¿no? Ajá. Yeah. ¿Qué ibas a decir? Ajá. Entonces pasaba mucho eso. Yo sentía que era importante aprender de los demás y de las producciones. Entonces, con cada producción iba aprendiendo yo más, o sea, iba yo asimilando todo ese conocimiento. Y bueno, y la verdad es que con todo de que ya llevo pues casi 10 años trabajando en animación, hay muchas cosas que yo todavía no sé. Y ahí entra una cosa que le llaman el síndrome del impostor. ¿Has escuchado de eso? No, no lo había oído. Que es cuando alguien te da una oportunidad o un puesto y tú dices, chin, es que no estoy capacitado, no puedo. Ah, vale, sí, 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 Y, sí. y ahí es como que alguien vio algo en ti, por algo te lo ofrecen, pero luego uno siente, no, o sea, y es que pasa también con el cómic, quiero sacar un cómic, no, es que no soy lo suficientemente bueno, entonces no se animan. Y pasa, es como con las chicas, ¿no? De repente dices, ves una chica hermosa y que anda con un chavo que no es como muy guapo, Yeah. pero él hizo la lucha y los otros no. Entonces, él conquistó a la chica, ¿no? Cuando hay gente a lo mejor mucho más apuesta, mucho más guapa, ¿no? Pero no Sí. se atrevió. Entonces, eso, de repente hago como esas comparaciones porque es así, o sea, tiene uno que aventarse y muchas veces vas a aprender haciendo las cosas, ¿no? Eso es muy importante y la gente debe de saberlo. Que aquí tenemos un dicho que es a caminar se aprende andando y yo creo que es fundamental, ¿no? Y lo veo sobre todo en algún cómic que hay en Gomic,
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro que es Equipo Crónico. Si le echáis un vistazo, Equipo Crónico empieza como... Es un arte un poquito curioso, cuanto menos, voy a decirlo así. Y en los últimos números se nota cómo el artista ha mejorado drásticamente su capacidad para plasmar lo que quiere plasmar, aunque la historia siga siendo un poquito enrevesada, pero bueno, pero la clave está ahí, la mejora a través de, pues como dices, Mauricio, pues el trabajo, ¿no? Ajá, se aprende haciendo, como dices, ¿no? Porque, bueno, si nunca has trabajado en animación, pues hasta que no sepas cómo se hace en un estudio, la misma gente te va a corregir, oye, esto está mal por esto y esto y esto, ¿no? También, por ejemplo, hay una figura que le llaman el showrunner. El showrunner es así como en una película está el director. El showrunner es como el que dirige toda la serie. O sea, cada episodio puede tener un director, pero el showrunner es el que dirige toda la serie, ¿no? Ahorita les voy a platicar por qué estoy contando esto. El showrunner se llamaba Alejandro. Y bueno, él, digamos, cuando entramos a Legend Quest, a mí fue la primera chamba que yo tuve de director de arte, porque hubieron 2 temporadas, ¿no? La primera que trabajé como concept artist, luego trabajé algunos proyectos por afuera, y un día me hablaron, bueno, el showrunner era el mismo de la primera temporada. Yo ya había trabajado por afuera, ya no estaba en Anima, y de repente me hablaron un día así de, oye, necesitas venir a firmar unos contratos que quedaron pendientes. Fui y me topé con este cuate en un pasillo, ¿no? Con Alejandro, perdón. Y me dice, oye, Mauricio, ¿quieres ser director de arte? Y yo, ¿qué? Me dice, pero me tienes que decir ahorita. O sea, porque si no, ya se acaba la oferta. Yo, diablos, yo tenía unos freelance y todo. Dije, al diablo, sí, va, lo acepto, ¿no? Yo nunca había dirigido arte, jamás. Entonces, esa segunda temporada, que terminó siendo como un soft reboot, eran 13 capítulos, y lo que pasó es que yo dirigí la mitad, o sea, la parte de arte nada más, dirigí el arte de la mitad de los episodios, y otro amigo, que es un cuate que se llama Miguel Vélez, Migueru, que es buenísimo, o sea, lo voy a buscar en Instagram, también otra persona de la que yo aprendí mucho, y yo aprendí mucho de él también. Pero lo que voy es que la oportunidad me llegó así, o sea, fue casualidad, digo, yo ya lo conocía porque había trabajado con él en otra producción, pero pues me aventé, y yo tenía eso que decía del síndrome del impostor, y dices, es que ¿cómo le voy a hacer? O sea, voy a entrar a trabajar y no voy a saber hacer las cosas, ¿no? Y sí, al principio cometía muchos errores, ¿no? Hay una cosa que le llaman color scripts, que son como miniaturas en donde tú ves la evolución del color en un episodio. Me hiciste el color script y yo dibujando perspectiva y todo, y me estaba tardando 1000 años. Y me dice, no, es que no lo hagas así, tú píntale así rápido, o sea, ni siquiera tienen que estar derecho en los edificios, es como que nada más para ver la paleta de colores, ¿no? Y yo decía, ay, diablos, bueno, pero yo ya sabía entonces ya que era eso, la próxima ya no lo hacía así, ¿no? Y luego me tocaba hablar con los directores del episodio, oye, necesito esto, ¿no? Y de repente entregaba cosas, no, es que esto tiene que ser de esta forma. Ah, ok, entonces cada error iba yo aprendiendo. Y así fue como logré aprenderlo, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, estuve en varias otras series y películas, y pues, voy a hacer como un fast forward como hasta el 2019, que es cuando pegó el COVID, ¿no? O sea, yo ya no estaba viviendo en México, había trabajado yo en una producción, se acabó, me vine a vivir aquí a Cuernavaca, y pegó el COVID, estábamos todos guardados. Yo estaba trabajando para una película a distancia, y cancelaron la película, y dije, ya no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer, no? Ajá, dije, bueno, pues tenía yo un ahorro, y dije, bueno, pues voy a ponerme a hacer mis cosas. Y un día este chavo Migueru, el que era el otro director de arte, me dice, oye, Mau, hay una oferta de trabajo que no sé qué, y yo ya estaba agarrando vuelo con mis cosas, ¿no? Dije, no, Miguel, ¿sabes qué? Ya estoy muy bien así. Me dice, hazme caso, por favor, tómala, de veras, no sabes lo que es. Le dije, no me puedes decir, no, pero aplica, que no sé qué. Apliqué y era Space Jam, la segunda, A New Legacy, Wow. ¿no? Y yo la verdad dije, no quiero entrar, o sea, me hicieron la entrevista, también mi hermano Diego hizo la entrevista, ¿no? Y todo fue porque este chico Alejandro, el que te digo que fue el showrunner de Legend Quest, él estudió en BFS, que es una escuela en Canadá. Y ella tenía una compañera de salón que eventualmente se volvió la productora de la parte de 2D de Space Jam. Ajá. Y le dijo, oye, ¿conoces a alguien? Y nos recomendó a nosotros. O sea, fue una coincidencia. Entonces, pues mandamos las cosas y todo. Dijeron, les vamos a mandar una prueba. Y no llegaba la prueba, y no llegaba la prueba. Pasaron como 2 semanas. Dije, no, pues ya no se hizo.
Y de repente nos llega un correo, empiezan el lunes. Y yo, ¿qué? Y empezamos a trabajar ahí, tanto mi hermano como mi amigo Miguel y yo. Bueno, varios otros también latinos, trabajé con mucha gente de España, que estuvo en Spa Studios, ¿no? Empecé a conocer a mucha gente gracias a ese proyecto, y toda la distancia. Y es que, como en el COVID no podías ir a trabajar presencial, pues les daba lo mismo que tú estuvieras en Canadá o que estuvieras en África o donde sea, mientras tuvieras buena conexión de internet. O sea, que los contactos te llevaron a acabar en Space Jam, ¿no? Ajá, ajá. Y yo jamás me lo hubiera imaginado. O sea, yo la verdad dije, no me van a aceptar. Bueno, pues sí me aceptaron, ¿no? Y luego, algo de lo chistoso también es que en Latinoamérica, o por lo menos en México, los estudios de animación se manejan un poquito diferente a como en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos o en Europa o en Canadá. ¿Por qué? Porque en México hace uno de todo. O sea, te dicen, vas a ser concept artist o vas a ser artista de fondos y haces concept art y haces layout y haces color y, o sea, y te ponen un buen de puestos en uno. Muchas veces eso es por presupuesto. Pero eso está bien porque aprendes a hacer de todo. Entonces, cuando yo trabajé en Space, ya me entré para una cosa que se llama layout, que básicamente son los fondos en línea, en líneas así limpias, teniendo qué cosas hay enfrente, qué cosas hay detrás. Yo acabé esa etapa y me dijeron, oye, hay otra que se llama VG Color, que son los que colorean, los que pintan ya con los pinceles que tienen que ser y todo. ¿Quieres aplicar? Y dije, sí. Ese sí me mandaron prueba. Hice la prueba, les gustó y entré a color. Entonces estuve un rato en color. Y luego acabó color y me dijeron, ¿has hecho Ink Paint? Y dije, ¿qué es eso? Bueno, resulta que cuando los animadores están haciendo la animación y todo, hay una parte en donde hacen como el entintado, pero pues tienes que rellenar esas fotogramas, ese color de los personajes, ¿no? Tienes que colorearlos. Hay veces que hasta la línea también tiene color. Yo no lo sabía hacer. Dije, la verdad no lo sé hacer. Me dice, ¿y quieres aprender? Dije, sí. Y me mandaron videos y estuve estudiando así, yo creo que más que en la universidad, así aparte de acelerado, porque yo quería esa chamba. Y estuve en la parte de Ink Paint. Entonces me pasaron... perdona, que estuviste en 3 departamentos diferentes de la misma producción e ibas pasando de uno a otro y a veces formándote en el camino, ¿no? Por decirlo así. Sí, o sea, hay veces que cosas que ya sabía, o sea, que ya, digo, como me había tocado hacer muchos procesos aquí en México, lo que yo veía ya pues este estudio estaba en Canadá, es que pues tenía compañeras que decían, oye, en el layout falta un árbol. No, es que yo no puedo pintar ese árbol porque eso es de layout y yo no soy artista de layout, yo nada más hago color, yo no dibujo. Y esa, ¿cómo? Pero pues yo venía de layout, entonces me decían, a ver, él viene de layout, me lo echaban a mí, ¿no? De repente hubo una escena que es en el universo de DC, ¿no? Que es como la ciudad de Metrópolis. Y entonces tenías toda la ciudad pintada, pero no había coches. Yeah. Me dice, es que no pensamos en los coches, faltan coches. A ver, tú hazlos, ¿no? Entonces me mandaron así todas las listas así de las referencias de la serie animada de Batman, que es otra que me encantaba de chico, de Superman y todo así con los dibujos de los coches y pues a dibujar coches, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito para mí, ¿no? Porque me tocó meter mano en muchas cosas diferentes. Y en esa parte de Ink Paint, pues yo veía la animación así de gente súper pro. Y era como, sí, me tocaba nada más colorearlo, pero pues podía yo ver los fotogramas y regresarlos y analizarlos. Y no, hombre, me volvía loco. O sea, me ponía en modo fan y pues me desquiciaba ahí, ¿no? Pero pues fue muy, muy divertido. Pero gracias a eso, fíjate, cuando salió la película, hubo muchos créditos que no salieron. O sea, gente que por alguna razón se les olvidó o no sé qué, ¿no? Digo, yo estaba en el departamento de arte, en la parte de layout. Pero ese pedacito que hice de Ink Paint era del departamento de animación. Mi crédito está en animación, no está en arte. Entonces, si yo no hubiera estado ahí, yo no hubiera aparecido. No hubiera salido, ¿no? Vaya. Pero bueno, son así tengo varias cosas que pasan, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que muchas veces hay que tener paciencia, o sea, seguir haciendo lo que uno le gusta y de ahí van saliendo las oportunidades. Y de repente las tomas y esa persona con la que tú trabajaste termina en otro lado y se acuerda de ti. Por ahí, por ejemplo, hay una cosa que le llaman las soft skills o las habilidades como suaves y las habilidades duras, ¿no? Las hard skills. Entonces, pues una hard skill es, pues, sé usar Photoshop, o sea, sé dibujar, sé agarrar el lápiz, o sea, la parte técnica, ¿no? Pero hay una parte que son las soft skills o las habilidades blandas, que es
¿cómo eres tú como persona? O sea, ¿eres alguien que te escriben de trabajo y les contestas 2 horas después? ¿O te desapareces? ¿O no entregas a tiempo? ¿O no te comunicas? Entonces, muchas veces eso pesa más que el que sepas dibujar y hacer las cosas bien. Entonces, lo que pasa en los estudios es que casi siempre piden recomendación entre los compañeros, primero, porque quieren saber de alguien con lo que ya haya trabajado alguien y que Ya, no vaya a hacer eso, de que desaparezca un día, ¿no? claro, claro. Entonces, si tú trabajas bien, eres responsable, te comunicas, no vas a entregar, oye, avisas con tiempo, oye, tuve un problema, no voy a entregar. Ah, ok, al productor le da tiempo de agarrar eso, se lo da a alguien más. No es como que llega la fecha, uy, ¿qué crees? No lo tengo, ¿no? Y entonces, Ujú. se meten en un problema. Pero entonces, si tú empiezas a ser como confiable en esa parte, es más probable que te llamen de nuevo, ¿no? Entonces, eso es otra parte muy importante, más allá del dibujar bien. Es como cuando estás en la universidad, trabajo en equipo, dices, esta persona es muy buena, pero ay, es un martirio trabajar con él, ¿no? Ya. Y luego escoges a alguien que a lo mejor no es tan bueno, pero trabaja bien. Claro, o sea, estás diciendo que aparte Ay, perdón. de cultivar, ah, decías que aparte de cultivar todo lo que es el dibujo en sí y tu forma de arte, tienes que cultivar también una clase de habilidades de trabajo, ¿vale? No solo a Sí, nivel personal, sino futurible si en algún momento trabajas en equipo, ¿no? claro, a nivel humano. O sea, imagínate que es como si de repente tú tienes tu película y contrataste a un artista y le dices, oye, ¿sabes quién hizo estos cambios? Y el otro te dice, ay, no me digas. Y empieza, o sea, como que ya es una experiencia mala. Dices, Claro. chin, es que esta persona se enoja cuando le pido un cambio, ¿no? O se resiste o hace lo que quiere y no, o sea, Ujú. la gente se acuerda de eso. Y es lo que te digo de la mentalidad de trabajo en equipo, ¿no? Me tocó, por ejemplo, conocidos, ¿no? Que trabajaban en cómic y hacían, por ejemplo, todo el lápiz y lo dejaban súper bien. Se lo pasaban al entintador y el entintador cambiaba el dibujo. Es que, ¿por qué lo cambias? No, es que es mi licencia creativa. Es que no, es que ese no es tu trabajo es entintar el dibujo de él, no cambiarlo como lo haces tú, Claro. ¿no? Y luego son como errores de novato, ¿no? Y está bien, o sea, todos los podemos cometer, pero el chiste es entender que es un trabajo en conjunto. Ujú. Ujú. Así es. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y qué más? Bueno, pues después de Space Jam, pues estuve un ratito haciendo trabajos freelance. Tuve el chance, igual, por un conocido que trabajaba en un estudio en Islandia, perdón, en Finlandia, que se llama Gigglebog. Un día una chica se lastimó la mano, no podía dibujar, y de otro conocido que tengo, ¿no? Y escribió en Facebook, oigan, alguien que pueda cubrir a una chica que se lastimó, no sé qué, y aplicamos como 5 o 6 personas. Afortunadamente me dieron el trabajo a mí, me dijeron son 2 meses y estuve como un año. Entonces, hay veces que pasa eso. Ujú. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y cómo pasas de todo eso, de trabajar en superproducciones, en trabajo en equipo, a hacer algo como lo que podemos leer en Gomic, como es tu Ah, cómic Los Freaks? ok. Fíjate, sí es chistoso, porque y eso lo he platicado con varios compañeros. Llega un punto en que dices, ok, he trabajado para estas personas, ¿no? O sea, para hacer el proyecto de otros, y está bien, aprendes, y hay muchos proyectos que de repente uno es fan y puta, pues más te gusta, ¿no? Pero empieza a entrar esta cosquilla de, oye, ¿y qué tal si aplico eso que aprendí algo mío, ¿no? Porque, no sé, de repente va uno a convenciones y dices, bueno, pues quiero vender mis prints, pero no puedo vender prints de Superman o de Batman, pues no son míos, ¿no? Necesito tener algo propio. Entonces, pues de esa necesidad de decir, bueno, quiero un IP o algo que sea mío, que yo pueda explotar, pues empecé a diseñar personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje de la Diablita de la portada, la hice porque pues, a mí me gusta mucho dibujar pin-up. Y dije, pues estaría padre que siempre fuera el mismo personaje que le empezaran a ubicar, ¿no? Entonces empecé a dibujarla mucho. Y un amigo en algún punto me dijo, oye, deberíamos hacer un cómic y le metemos como product placement porque él es como mercadólogo. Y empecé a idear el cómic y pues me clavé y empezó a crecer y a crecer porque iba a ser una cosa muy tonta al principio. Iban a ser como, ubicas los cómics de Slice of Life que nada más son Sí, como escenas de la vida cosas cotidiana. pequeñas, sí, sí. Ajá, al principio iba a ser así. Pero después, pues empecé a crear los personajes y empezar en una historia. Llevaba yo un blog, un librito, ¿no? Iba apuntando ideas, ¿no? Empecé a hacer el cómic en formato así de página normal. Ujú. Y de hecho, la protagonista no era Paula, no era la chava de ahorita, ¿no? La protagonista era la Diablita, ¿no? Y
Y al final dije, no, empecé a ver lo de Webtoon. Tengo un conocido que se llama Raúl Treviño, un súper artista, que también tiene unos cómics bellísimos. Él vive en Japón, ahorita está casado con una japonesa. Y él hizo una serie de videos en YouTube que era cómo hacer Webtoon, ¿no? Y entonces te explicaba los formatos, los programas, un poquito de Clip Studio, que es el programa que yo utilizo para pintar, ¿no? Entonces ahí aprendí a hacer el formato así le llaman formato Infinity, ¿no? El vertical. Sí. Ajá. Scroll infinito le llamamos. Ajá. Entonces, pues empecé a hacerlo en esa plataforma y luego dije, bueno, ¿por qué no probar en otros lados, no? Y es chistoso porque el que me recomendó Gomic, ya te estaba platicando de Miguel, de mi amigo, el de Ecuador, pues él me dijo, oye, chécate esta plataforma y me mandó el link a Gomic. Dije, a ver, y me gustó, o sea, dije, órale, una plataforma en español, y por eso fue que dije, bueno, pues voy a empezar a publicar ahí, ¿por qué no, no? Y lo que a mí me vendió, así que dije, totalmente, aquí me decimos una chingonería, algo muy bueno, ¿no? Los streams, o sea, el que leyeras los cómics. Yo nunca había visto la reacción de nadie al leer mi cómic. O sea, yo subía mi cómic, y ya, pero no sabía si a la gente le gustaba o si había algo que no entendía, ¿no? Entonces, para mí me sirvió mucho ver el cómo reaccionaba, ¿no? Cómo tú lo leías, ¿no? Los comentarios que hacían los compañeros. Sí, porque yo creo que, bueno, y tú como profesional que llevas mucho tiempo en eso, es muy importante el feedback que te dan terceras personas, ¿no? Porque tú siempre lo lees o bueno, lo relees 20.000 veces, se lo das incluso a familiares para que le echen un vistazo, pero bueno, ya sabes que la familia pues siempre barre para casa, como decimos aquí, y nunca te va a decir, nunca va a ser del todo sincero, ¿no? O sincera. Entonces, si alguien puede leerlo y puede verlo y puede darte su opinión más sincera, pues y más si es gente que consume cómic. Entonces vas a tener la mejor review que puedas tener, creo yo. Claro. Y aparte de que mucha gente le da mucha pereza leer. Eso es así. Todos lo sabemos, ¿no? O muchas veces no se tiene el tiempo. Entonces estás viendo un directo en el que hablan de cómics y tal, y justo aparece el tuyo y dices, oh, ostras, este puede ser interesante, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que hace atractivo Gomic, es esa parte del formato de lectura que hago yo pues ahora 2 días por semana y creo que es interesante. ¿Sabes qué? Es que se siente un lado humano. O sea, no es como otras plataformas donde suben las cosas y si alguien los ve bien y si no también, o sea, no les importa si nadie sabe que existe, ¿no? Entonces, yo siento que en cómics se siente más como que estás en una comunidad de otras personas, o sea, que sí te están viendo, que sí estás viendo una convivencia, ¿no? Claro, porque sabemos, al menos yo por mi parte, por mi vida profesional, aparte de lo que es Gomic, que es muy difícil evolucionar, crecer, prosperar, perdón, profesionalmente es difícil. Entonces, quien te pueda ayudar, pues mejor que mejor, ¿no? Y yo creo que es un win-win, es para todo el mundo, creo yo. Exactamente. Y creo que esa es otra mentalidad que también es muy buena, o sea, porque me pasaba desde que yo iba en la primaria, ¿no? Está como que el niño que dibuja en el salón y llega otro niño que dibuja y es como que, me va a desplazar, ¿no? Ahora y como que en vez de decir, oye, tengo un amigo con el que puedo hacer algo, o con el que puedo hablar de dibujo y colaborar y crecer los dos, ¿no? Es como una frase que me decían, es que, ¿quién te dijo que para que alguien gane el otro tiene que perder? O Exacto. sea, los dos pueden ganar, ¿no? Y Completamente. muchas veces llegan oportunidades en la vida en donde dices, bueno, yo no la puedo tomar, pues bueno, pues se la doy a otro amigo, ¿no? Y el otro amigo va a hacer lo mismo después, y entonces todos ganan. Completamente. Yo siempre lo digo, Gomic es un escaparate, os tenéis que mostrar y yo creo que es súper importante. Y volviendo un poco a los freaks, ¿no? Háblanos un poco de qué influencia o qué es lo que te llevó a hablar de una persona que se dedica al parkour y para llevar, pues, es básicamente un delibero parkour. Yo qué sé, ¿Sí? ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo se llega a eso? Pues yo de repente me imaginaba momentos en la historia. Digo, cuando empecé a escribir los personajes tenía yo un blog. Este personaje es así, y digo, tengo varias influencias ahorita, si quieres las platicamos como de videojuegos o de películas, ¿no? Pero empecé a escribir como los perfiles de cada personaje. Y yo quería, no sé, que hubiera un servicio donde pidieran la comida y de repente llegaba un ninja y te dejara la comida y que ni la vieras, ¿no? Así como que, wow, ¿no?
pero digo, ella no era el personaje principal, o sea, era la amiga que se dedicaba a eso, y de hecho tú nunca veías cómo entregaba, ¿no? Nada más de repente como que aparecía y era como que wow, ¿no? Entonces era como me la había imaginado al principio. Pero luego dije, empecé a pensar en historias de mi vida, ¿no? Que es otra cosa que empecé a ver de varios escritores que recomendaban. O sea, como cosas que te han pasado a ti o que tú sabes de primera mano que han sucedido, ¿no? Que puede servir un poquito como crítica o como mensaje, pero al mismo tiempo es una fuente de inspiración. Entonces yo quería algo que pareciera muy loco, o sea, yo quería que ella empezara trabajando en publicidad, que era lo que yo hacía, en ese ambiente como tóxico y como que y que quisiera hacer algo muy descabellado, que la gente le dijera, ay, pero ¿cómo quieres dedicarte a eso, no? Que es un poco lo que luego pasa en cómic. Ay, te vas a morir de hambre, no, es que eso no se puede, ¿no? Y como que la gente te dice, ¿cómo dejas tu trabajo en una agencia de publicidad por ir a hacer eso, no? Pero ella, pues sí lo entiende, ¿no? Y tiene otros conocidos o amigos, o sea, cuando uno siente que como que no encaja o que estás loco o que, no sé, como decir, es que soy raro, ¿no? De repente hay otras personas que son igual de raras que tú y que les gusta lo mismo que a ti y que se vuelven como un soporte, o sea, porque muchas veces no está uno como en el lugar correcto, o sea, no quiere decir que no exista, sino a lo mejor estás en otro lugar. Y eso me empezó a pasar mucho al ir a convenciones de cómic. O sea, yo quería hablar con mis amigos, oigan, no, que el cómic y que la animación, ah, sí, oye, entonces las cervezas y no sé qué, o sea, digo, a mí me encanta, me gusta también tomarme mis cervezas y todo, pero no tenía yo con quién hablar de esas cosas. Entonces empecé a encontrar gente que le gustaba lo mismo que a mí, con la misma intensidad, ¿no? Entonces yo quería que hubiera un grupo que le gustara lo mismo, ¿no? O sea, el parkour, ¿no? Y que bueno, ¿por qué no vivir de eso? Digo, ¿qué es lo que yo quería hacer? Yo quería vivir del dibujo, ¿no? Y no sabía cómo. Entonces, empezando a juntarme con otras personas fue como fui descubriendo eso. Entonces, un poquito el cómo seguir esa pasión. Y esa parte de Lost Freaks es un poquito de, pues tú eres como un fenómeno, eres como alguien que a lo mejor no necesariamente encajas, ¿no? Sí, algo raro, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo esa persona que siente que no encaja o que no va donde van todos, cómo encuentra su lugar en el mundo? Un poquito eso es lo que yo quería decir, ¿no? Y que pues no es fácil, obviamente te pasan cosas, digo, hay veces que te va a ir bien, hay veces que te va a ir mal, ¿no? O de repente estás a punto de alcanzar tu objetivo y algo pasa y ahora vas para atrás, ¿no? Y siento que en el mundo del arte pasa mucho eso. Es como mucha terquedad. Fíjate, hay un animador que se llama Aaron Blaise, que trabajó en La Bella y la Bestia, en Tarzán, y fue el que dirigió la de Brother Bear. Y una vez me tocó ver una conferencia de él, vino a México, y estaba explicando algo de... Una persona se le acercó, creo que mercadólogo o algo así, alguien que no hace animación, y que le dijo, ay, ¿sabes qué? Me dieron el peor consejo de mi vida, y yo me dediqué a esto porque pensé que no iba a ganar dinero como animador, ¿no? Dice, mira, y ahora pues, tú probablemente ganas hasta más que yo, y pues yo nunca me dediqué a lo del dibujo que me gustaba. Y él le contestó, dijo, bueno, pues a lo mejor fue el mejor consejo de la vida. Dice, pero ¿cómo? Pues es que si no, a lo mejor no lo amabas lo suficiente como para intentarlo de todas formas, ¿no? Porque pues hay muchos obstáculos y muchas veces las cosas no van a salir bien y muchas veces, y mira, como artista uno siente de repente que soy malísimo, apesto, ¿no? Hoy no me sale ni una línea recta, ¿no? Y te frustras, pero es como parte, y eso le pasa a la gente tanto novata como a la gente ya profesional, hay días que no te sale nada, ¿no? Y es mucha perseverancia, la verdad. Ya. Sí. Sí, sí. Bueno, pues coméntanos, ahora que ya tenemos los freaks, está todo a día de hoy y demás, está todo, creemos que vamos al día, ¿no? En publicación. Sí. Vale. Sí, sí. Fíjate, yo empecé con un colchón, porque me decían, hazte un colchón de episodios, ¿no? La verdad es que la vida pasa y de repente deja uno de hacerlo y se le va acabando. A mí ya se me está acabando el colchón. O sea, yo ahorita estoy acabando el episodio 21 ahorita, pero Vale. tengo que publicar el 20, o sea, ya estoy muy cerca, entonces voy a empezar a tardarme un poquito más con Vale. los episodios. Sí, sí, sí. Ajá, dime. No, simplemente quería saber que nos dijeras, a ver, sin spoilers, a ver si es posible, qué futuro quieres para tu cómic o qué esperas en cuanto a trama, no solo en cuanto a trama, sino en cuanto al cómic en sí, a la publicación tuya. ¿Qué encontramos en esas dos vertientes? ¿Qué Ok, podemos saber? voy a empezar un poquito por la trama sin spoilers.
Yo al principio había pensado hacer como varios actos. O sea, yo tenía al principio 3 personajes principales. Que uno es Paula, que es la que ha estado saliendo, una es Mirabel, la amiga de Diablita, y había otro que he estado mencionando, que es el tal Ulag, ¿no? Que es un peleador de artes marciales mixtas, ¿no? También quería meter un poquito de eso. Lo que me ha pasado es que de repente escribí toda la historia y de repente se me ocurren ideas y la voy alargando y la voy alargando. Pero bueno, ahorita en donde voy es donde va a empezar, digamos, ya el meollo del asunto. Ah, vale. Porque al principio es cómo logra ella entrar y un poquito como dejar la mesa puesta en cuanto a términos de qué va a pasar, ¿no? Pero ahorita viene como el detonador que la va a meter en más broncas, ¿no? En más problemas. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Sí, no es que vaya a cambiar mucho como el rumbo de la historia, pero sí se va a meter en un problema bastante serio, ¿no? Y sí va a ver cómo se va a desviar un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo siento que se pone más interesante a partir de ese momento. Bien. Y en la parte de el producto, Uh-huh. digo, siempre pensé en un cómic, ¿no? Yo en ese momento pues no tenía como fondos como para decir, bueno, lo hago impreso. Entonces la forma ideal para mí era digital porque no tenía que imprimirlo, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado con la parte de los registros y todo, que ese es otro gran tema. Yo registro todo en derechos de autor. De hecho, por ejemplo, hay por ahí una página que se llama Safe Creative, me parece que es esta española, que sirve para hacer registro de obras. Haces un pago mensual muy chiquito. Uh-huh. Y yo me he apoyado mucho eso para los registros, ¿no? Pero bueno, todo esto es porque quiero eventualmente imprimirlo. O sea, quiero hacer el cómic impreso. Lo que me han dicho amigos que lo han hecho es, me decían, bueno, tú concéntrate, vas a hacerlo digital, hazlo digital. Ya que lo vayas a hacer en impresión, pues vas a tener que editarlo. O sea, claro. no puedes nada más agarrarlo y pasarlo, ¿no? No. Entonces es algo que yo tengo en mente, quiero hacer eso. Pero con todo esto que he estado haciendo de ir a eventos, todavía pues voy a eventos de cómic y de animación, tengo un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no haces una Biblia? Una Biblia le llaman a un documento para vender una serie o una película, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me hice una Biblia para serie animada de los Freaks. Ah, bien. Ya la armé. Ahorita por la situación en la industria no están comprando muchas como propiedades intelectuales, pero es algo que eventualmente me gustaría hacer, aunque fuera un cortito para mí. O sea, yo he trabajado en animación, pero yo no soy animador propiamente, pero quiero animar por ahí algún sería genial ver eso en acción, ¿eh? Porque el parkour, y hoy por hoy con el estilo de animación que tienen muchas compañías, muchos estudios, puede salir algo muy chulo, ¿eh? Sí, no, yo soy súper fan, por ejemplo, de un estudio que se llama The Line, ¿no? Uh-huh. Tiene cosas muy bonitas. Hay otro que es Estudio Trigger, ¿no? Por ejemplo, que seguramente lo conocen los que hacían de Kill la Kill y Cyberpunk, Headrunners, todos esos. O sea, yo digo, no tengo ese nivel de animación, pero pues me gustaría, ¿por qué no intentarlo, no? En algún punto. Sería genial ver eso. Sí, otro de las cosas que yo quería hacer era el libro de arte que te mandé, porque era una forma de decir, a ver, hasta ahorita qué he hecho, ¿no? Y yo desde el principio me puse como una lista, así como para ir palomeando, ¿no? Entonces, una era, quiero trabajar algún día en animación, entonces ya logré esa parte, ¿no? Quiero trabajar en videojuegos, he trabajado para algunos videojuegos móviles, pero me gustaría algún día hacer el mío también. Eso está como en qué hacer, ojalá algún día lo haga, ¿no? Otro es lo del cómic impreso y otro es lo de una animación. Entonces, pues ahora sí que lo que tengo a la mano es este universo que me creé para el cómic y pues me gustaría seguir jugando con él. Genial. Y a nosotros verlo, que nos encanta. Sí. Vale, pues simplemente, ahora que lo has mencionado, háblanos un poquito de tu libro. Ah, ya. Pues bueno, mi libro surgió por esta inquietud de alguna forma inmortalizar lo que he hecho hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Yo hago mucho fanart, o sea, me encanta el fanart, pero la verdad es que no podía ponerlo en el libro. Creo que el único fanart, déjame ver porque tengo el librito, el único fanart que hay en todo el libro es uno de Leona de King of Fighters, que lo metí o sea, con el único objetivo de hablar de la evolución, ¿no? O sea, de hablar de cómo dibujaba antes y cómo dibujo ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo hice como
porque quería hacer una forma de inmortalizar lo que he hecho, pero también dar un poquito de consejos aspirantes a gente que Ajá. quisiera entrar y un poquito plasmar trabajos que he hecho yo por gusto. Por ahí hay algunos también de comisiones, ¿no? Gente que me dice, oye, quiero un personaje de Star Wars, pero que no sea un personaje de Star Wars, Ah, ¿sabes? vale. Sí, sí. Que no sea tal cual. Quiero mi personaje de un videojuego que, por ejemplo, de Old Republic, o hay gente que Ujú. juega el World of Warcraft, ¿no? También hay mucho de retos en internet. A mí me gusta mucho tomar retos. Hay unos que se llama, por ejemplo, Draw This in Your Style. Entonces, un artista hace un dibujo y te dice, dibuja esto, pero en tu estilo, ¿no? A mí me gusta mucho eso porque de repente hay veces que digo, tengo ganas de dibujar, pero no sé qué. Entonces me meto a ver esas retos Esos retos. y, ajá, y sale un poquito uno de la zona de confort. Entonces incluyo mucho de eso en el libro también. Quería incluir cosas de las que he hecho para animación, pero por contrato no puedo. Vaya. Eh, Tendría yo que pedir permiso, entonces no lo pude hacer. Eventualmente, pues me gustaría, pero sí, por ejemplo, cuando trabajé en Space Jam me dijeron, borras todo, no queremos que tengas nada. Y así, entonces lo que yo hago es, pues de lo que ellos publican, digo, bueno, pues esto yo lo hice, ¿no? Sí. Pero no puedo yo quedarme con esas cosas. Entonces, de repente hay como cláusulas así. Entonces, no pude hablar mucho de esa parte, más que de algunas anécdotas que cuento por ahí. Pero sí era una de las cosas que yo quería hacer para, como decir hasta dónde he llegado este momento, compartir un poquito de eso y pues con suerte a lo mejor poder inspirar a alguien como otros artistas me han inspirado a mí, ¿no? Sí. Es una idea muy bonita. Y hablando de eso, ¿no? De inspirar y demás, tú, para muchos de los que nos estén viendo, que sean novatos o novatas y que empiecen en este mundillo y tal, ¿qué recomendaciones les das? Porque muchos de ellos tienen el hambre, ¿no? Las ganas de vivir de esto, ¿no? Ujú. Bueno, ya habrán visto parte de tu entrevista, ¿no? Que hablas de la evolución del trabajo, ¿no? Empezaste en publicidad, luego pues seguiste infografía, etcétera, etcétera, luego estuviste en temas en unas películas y demás, y luego pues acabaste, pues o estás acabando en tu proyecto personal que es este cómic, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías a ellos? Ok. Bueno, primero que sepan que sí es posible, ¿no? O sea, sí se puede. Hay gente que luego te va a decir, no se puede, está muy difícil, no les hagas caso. O sea, si a ti te gusta y es lo que tú quieres hacer, o sea, cree en ti, inténtalo. Vas a fallar, sí, y también de repente le vas a pegar, o sea, pero vas a ir aprendiendo en todo el camino. Entonces es un camino con altas y bajas, a todos nos pasa igual, todos de repente sentimos que apestamos, que lo hacemos súper mal, y de repente sentimos que lo hacemos bien, o sea, es como una gráfica que va subiendo y bajando toda la vida. Entonces hay veces que dices, lo hago muy bien, y a lo mejor no lo haces tan bien, o lo hago muy mal, y no lo haces tan mal, o sea, entonces, es como tener confianza, ¿no? Tener confianza en lo que uno hace y pues tomárselo en serio. O sea, aprender cómo se hacen las cosas de otras personas. O sea, si tú conoces a alguien que ya hace cómic o que sabe algo de animación, aunque no sea profesional, si sabe un poquito más, algo puedes aprender de ahí. También tenemos la gran ventaja de que existe YouTube, ¿no? Y que existen muchas otras plataformas. Hay muchos, no sé, hay una que se llama Cara App, que es como el nuevo ArtStation. ArtStation, bueno, también existe ArtStation, incluso el mismo DeviantArt, o sea, conoce a otros artistas humanos, o sea, y que te expliquen su experiencia, que te den consejos, pero tú vete creando tu propia opinión de todo, ¿no? No necesariamente tienes que hacer lo que otros hicieron, o sea, el camino de uno no va a ser igual al tuyo, o sea, lo que yo hice, a lo mejor a unos les funciona, a lo mejor a otros no, pero sigue buscando, o sea, ve a eventos, convenciones, ¿no? Si no sabes hacer algo, inténtalo hacer. Si sale mal, no importa, no pasa nada, lo vuelves a hacer. Y luego está también la comparación. La única vez que yo estuve a punto de votar todo el diablo fue porque yo me comparaba así con la gente top, ¿no? Y es un poquito como decía el Michael Jordan, ¿no? O sea, tú ves que yo lo hice todo bien, pero no sabes todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que fallé, todo lo que me fue mal, ¿no? Experiencias de vida, ¿no? Entonces, muchas veces uno no ve lo que hay detrás y eso solo lo vas a saber tú. Entonces, es ser muy constante y no te compares porque, digo, no sabes lo que esa persona pasó. A lo mejor se tardó 20 años en lograrlo. No sé, o sea, algo pudo haber pasado en su vida. Entonces, piensa tú en ti, compárate contigo y ve mejorando, ¿no? Porque para que no te desaliente. Está bien tener aspiraciones, que digas, esta persona me gusta su trabajo como una meta, pero no como una comparación. Eso es lo que yo podría recomendar. Y creértela, porque muchas veces conozco a gente que hace las cosas, pero a medias. Quiero hacer cómic,
pero pues lo hago mal engrapado y así es como, no, a ver, ponle el cuidado. O sea, créetela que estás haciendo algo bien, algo profesional, aunque no seas profesional todavía, porque así vas a aprender a hacerlo bien. Es un poco la actitud, ¿no? Dicen que cuando piensas de una forma y actúas de una forma, al final eres eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos estás queriendo decir y yo sinceramente estoy al 200% con esa idea. Sí. Y retomando un poquito lo que hemos dicho antes de tu libro y demás, en tu libro hablas de una de tus grandes inspiraciones. Quisiera que nos hablases un poquito de tu abuelo y lo que ha sido para ti. Ya, pues mi abuelo era, bueno, es el papá de mi papá, digamos, mi abuelo, ¿no? Él trabajaba dibujando pósters para películas, porque bueno, hablando de los 50, ¿De qué año hablamos? De los 50, ¿no? O sea, sí, 50 por ahí, 40, ¿no? Y él hacía dibujos de los pósters, ¿no? A él le encantaba también toda esta onda de los pin-ups, ¿no? Dibujaba mucho como actores. Él era súper fan de Tarzán, por ejemplo, de Johnny Weissmuller. Le encantaba, o sea, él admiraba mucho al actor y hacía muchos dibujos de Tarzán, ¿no? Influencia para mí, o sea, sí fue importante la suya, porque pues yo llegaba a su casa y yo veía sus dibujos, ¿no? O veía cómo se ponía a dibujar, yo estaba muy chiquito, o sea, él falleció cuando yo tenía como 14 años, pero cuando yo era chico a mí me impresionaba muchísimo, y él le encantaba hacerle retratos a todo el mundo, entonces de repente hacía retratos y se los regalaba, ¿no? Y yo decía, y él tuvo la oportunidad de estudiar en no me acuerdo ahorita cómo se llamaba la escuela, en una escuela bastante importante en Estados Unidos de arte, o sea, donde estudió gente muy pesada, ¿no? Entonces, él aprendió a hacerlo ahí. Él lo hacía mucho por gusto. A mí me contaban de repente que alguna vez le habían ofrecido una exposición en Bellas Artes y no le llamó la atención. Yo sí dije, pero ¿por qué no? ¿No? Pero bueno, no quiso. Y hasta la fecha, o sea, cuando él falleció y luego falleció mi abuela tiempo después, pues a la hora de estar revisando las cosas encontraba yo carpetas y carpetas de dibujos y pues todos esos me los llevaba, ¿no? Yo tengo varios en mi casa aquí en Marcos, ¿no? Entonces para mí era una persona que sabía, o sea, tenía una habilidad técnica muy grande, pero además tenía un gusto, también lo disfrutaba mucho, ¿no? Entonces eso me llamaba la atención, entonces siempre fue como que, ay, me gustaría llegar a ser como él algún día, ¿no? Digo, él dibuja muy diferente a mí, él dibuja mucho como esta onda como vintage, como de publicidad, así, o sea, muy pro, la verdad yo siento que él está muy por arriba de mí, pero siempre fue como una aspiración, ¿no? De alguien que tú conoces, porque luego dicen, hay gente que hace, esos dibujos que ves, alguien los hace, pero no sabes quién, entonces como que alguna parte de tu cerebro no se cree que sea cierto, ¿no? Entonces ya luego lo ves y te das cuenta que es un trabajo de una persona, ¿no? Y lo que a mí me impresiona es que el arte es finito, ¿no? O sea, digo, nosotros existimos un tiempo, así como Leonardo da Vinci existieron y ahora pues está lo que él hizo, él ya no está, ¿no? Ya no puede haber otro más, ¿no? Entonces es lo que a mí me empezó a llamar la atención del arte, que es una especie como de legado, o sea, tú te fuiste del mundo, pero eso todavía sigue aquí, o a lo mejor eso le pudo haber dejado algo a alguien más, ¿no? Entonces yo aprendí todo eso de ver a mi abuelo. Entonces por eso siento que es una gran influencia, ¿no? Y Sí. creo que incluso a día de hoy imagino que en algún momento pues chequearás sus dibujos y encontrarás en algún momento como Eureka, ostras, he visto esto y me ayuda a hacer Sí, aquello. Que incluso es lo que dices tú, aspiración, ¿no? Es lo que aspiras a ser. No te comparas con él, como has dicho, porque no es bueno, pero sí que es un objetivo, ¿eh? Y una aspiración, ¿no? Y también pues un ejemplo, que es lo que pues a la gente que nos esté viendo pues es un claro ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? claro. Como bien dices, no compararse porque la comparación lleva a la frustración, sino pues tener un objetivo en mente y es eso, aspirar a una aspiración, Exacto. un ejemplo, que son dos cosas muy diferentes. Se pueden llegar a tocar, pueden ser muy parecidas, pero son muy diferentes. Hay que conocer el matiz y el concepto. Y nada, pues Mauricio, por mi parte es todo. No sé si quisieras añadir alguna cosa más. Pues nada más que hay veces que nosotros mismos somos los peores críticos, ¿no? Nosotros nos fijamos en todo porque pues, conocemos a fondo las cosas que hacemos, ¿no? Es como cuando tú ves a un músico tocar y de repente dices, pues qué bonito tocó esta canción,
y a lo mejor cometió errores que tú ni notaste. Entonces, es como, está bien exigirse y tener como cierto perfeccionismo, pero no al grado en donde ya te congele. O sea, yo tuve un profesor que de repente era muy estricto y llegó el punto que ya me daba miedo, así como dibujar, no, es que me va a salir mal, no importa que te salga mal. O sea, como perderle el respeto a tus propios dibujos, y si sale mal no importa, o sea, todos dibujamos mal, y por ahí hay quien dice, no, pues tienes que hacer como 10,000 dibujos feos para que empiecen a salir los buenos, ¿no? Como si estuvieran enterrados. Entonces, entender que esos dibujos feos son parte del proceso, nada más, ¿no? Es, Parte de tu viaje. es importante, ¿no? Hay un dicho chino que dice, no importa las veces que caigas, sino las que te levantes, así que yo creo que es una forma muy, muy gráfica de ilustrar lo que acabas de decir, ¿no? Todo aquello que crees que es un error, pues quizá no lo sea, porque te lleva al buen camino, ¿no? Exacto. Y es una muy buena lección que tenemos que aprender, sobre todo de alguien que como Mauricio pues ha trabajado en el medio y ha trabajado tanto tiempo, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño inciso, volvemos al tema del libro. Dinos, si alguien lo quisiera o quisiera adquirirlo, ¿cómo podría hacerlo? Estoy armando ahorita una página. Bueno, el cómic de Lost Freaks tiene su propia página, que es lostfreakscomic.com. ¿Vale? Ahí, Deja que te corte un momento. Todo esto lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis presente. Continúa, por favor. de acuerdo. Y en esa página, digo, yo subo ahí biografías de los personajes, fondos de celulares, etcétera. Ujú. Pero ahí voy a poner también una tienda donde puedes conseguir el libro. Ahorita todavía estoy checando cuestiones de precios de envíos, pero igual si a alguien le interesa, pues puede escribirme directo al Instagram. Y bueno, ya que tenga la tienda en línea publicada, pues también estaré compartiendo ahí el link para que puedan verlo. Estará dentro de la página de Los Freaks Comics. Perfecto. También, pues aquí abajo tendréis las redes sociales de Mauricio para, pues, si alguien quiere comentarle alguna cosa, pedirle consejos sobre todo, cualquier cosa que necesitéis, ahí va a estar. Y una cosita más, no sé si lo veis, este es el libro que nos ha mandado Mauricio, al que debemos agradecer. Tenemos una copia con unas postales, una serie de postales que tenéis aquí en el fondo también, que vamos a sortear. Así que estad pendientes en Instagram de cuándo va a ser el sorteo, lo vamos a anunciar. Y pues tendréis una copia para vosotros, para que chequéis, echéis un ojo pues a la historia de Mauricio, de cómo ha llegado hasta los Freaks y cuáles han sido sus influencias y cuál ha sido su viaje. Y pues quizá pues podéis encontrar una aspiración en la persona de Mauricio aquí presente, al que le damos las gracias por haber estado aquí, por habernos regalado parte de su tiempo, de su mañana. Y nada más te deseamos, Mauricio, pues que termines de pasar un buen fin de semana y nada más por nuestra parte. Muchas gracias, Mark. Yo también aprecio mucho el espacio, aprecio mucho también el trabajo que haces con Gomic para la difusión, para ofrecer esa plataforma y esa comunidad. Vale muchísimo y pues a aprovecharla, ¿no? Entonces también yo estoy muy agradecido por la oportunidad. Gracias, Mark. Nada, es un placer que tanto artistas como tú, como un montón de artistas de muchísimas partes de Latinoamérica, España y quizá de algunos otros países que no sé todavía, a lo mejor hay gente de Norteamérica, no lo sé, pues usen Gomic pues para mostrar su trabajo y es un placer. Si puedo, pues ayudaros un poquito, aunque sea, a que vuestro arte llegue a más gente. Pues nada más, es todo, pues aquí nos vamos a despedir. Ha sido un placer enorme. Y para todos los que nos estén viendo, va a haber un charlando con el mes próximo, así que muy atentos y atentas. Nos vemos. Un saludo. Chao, chao. Bye. Bye.